Un día, estudioso bíblico, aprendamos del servicio de la Pascua en Egipto, su procedimiento. Y te lo digo, había oposición, gente que estaba opuesta al servicio de la Pascua. Me pregunto, en estos tiempos, ¿en qué lado tú te encontrarías? ¿Pro servicio de la Pascua o en contra del servicio de la Pascua? Creo que este video te va a ayudar a entender eso. Pero había oposición. Nosotros ejercitamos fe en el uno, en Egipto, y hicimos lo que teníamos que hacer, el servicio de la Pascua en Egipto, contrario a la gente que estaba en contra de este servicio. Te dice Éxodo 12 que esta era la guerra contra los dioses de Egipto. Eso está escrito en la Biblia, la guerra contra los dioses de Egipto. ¿Qué significa? Dios estaba demostrando que Él es el único Dios, el único Salvador, el único todo. La idolatría es fantasía, eso es lo que quiere decir básicamente. Pero había oposición porque hay gente que le gusta doctrina, teología, en vez de lo que la Biblia dice, básicamente. Así que vamos a aprender el procedimiento de la Pascua en Egipto y cómo el Eterno mandó a Moisés, el primer redentor, y nos sacó de Egipto. Lo que pasó en Egipto va a pasar en estos tiempos. Nos va a sacar del exilio de Roma y va a mandar al último redentor, Melech HaMashiach, el verdadero Mesías de Israel, que de acuerdo a Ezequiel 37, verso 24, se llama David, porque viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. De acuerdo a Isaías 2, pero todo Isaías habla del tercer templo que se llama la casa de oración para todas las naciones. Y las naciones van a subir al templo, adorar al uno y escuchar las palabras del rabino del mundo. Eso es profecía. Zacarías 14 te dice, las naciones que no quieran ir a adorar al uno en Jerusalén, en el festival de tabernáculos, van a recibir las plagas de Egipto. Así que no es muy opcional. Así que vamos a aprender del servicio de la Pascua en Egipto. También el servicio de la Pascua en el primer templo, segundo templo. Y lo que viene en la era mesiánica también se va a celebrar Pascua. En la era mesiánica, en el tercer templo, como mencioné, la casa de oración para todas las naciones. Eso está escrito en Ezequiel 40 hasta el final. Todos los sacrificios de Levítico van a regresar. Eso es Ezequiel 43 hasta el final te lo dice. Inclusive, el Mesías de Israel y sus hijos, porque el Mesías de Israel no solo viene de Judá, David, Salomón del lado paterno como profecía mesiánica, sino que también es un hombre casado con hijos. Es un hombre recto de Dios. No es Dios encarnado porque eso es mitología. Y él y sus hijos, de acuerdo a Ezequiel 45-46, van a llevar toda clase de sacrificios al templo, porque sus mandamientos son para siempre y por siempre. Y yo sé que hay gente que está opuesta a esta idea, así como teníamos oposición en Egipto, por su doctrina, su teología, amor e idolatría. Pero eso es profecía mesiánica. Está escrito en Ezequiel, está escrito en Isaías, está escrito en todos los profetas. Esto es lo que viene. Las naciones van a saber que el eterno Dios de Israel es el único. En Od Milvado, no hay otra parte de él. Este es un procedimiento fantástico, pero vamos a aprender también de la oposición. ¿En qué lado tú te encontrarías? Y es tiempo de cambiar si está opuesto al camino de Dios. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem. Es Yonan para Punto Breslev. Como mencionamos, vamos a aprender el proceso, el procedimiento del servicio de la Pascua en Egipto. Quiero mantener este video en breve. Obviamente Dios ordenó la Pascua en Egipto. Eso es Éxodo 12. El Eterno prometió que íbamos a estar en Egipto por 430 años. Eso lo dice Génesis 15. Pero continúa llegando a Éxodo. Todo el mundo sabía. Así que no era secreto. Sabíamos que íbamos a estar esclavos en un lugar, en una tierra que no era de nosotros. Pero el Eterno nos iba a sacar con el brazo fuerte de Egipto. También obviamente tenemos Daniel capítulo 2 que habla de los 4 exilios. Sabíamos que íbamos a estar en un último exilio que se llama el exilio de Roma. Así que no era sorpresa, no nos tomaron por sorpresa. Pero bueno, dice Éxodo 12:12 que esta es la guerra contra los dioses de Egipto. La gente de Egipto tenía muchos dioses. Y Dios estaba demostrando que sus dioses son nada y que el Dios de Israel es el único Dios. Y Dios nos sacó de Egipto
nos dedicamos otra vez a su ley, regresamos al Eterno, por decirlo así. Hicimos arrepentimiento porque muchos de los israelitas estaban sumergidos en idolatría, pero hubo arrepentimiento y el Eterno nos sacó de Egipto, nos proveyó para regresar a nuestra tierra que Dios nos prometió. Regresamos al lenguaje puro, que es hebreo, bíblico. Mucha gente de las naciones se unieron a nosotros. Eso está escrito como profecía. También en el exilio de Babilonia lo mismo ocurrió. Literalmente lo que acabo de mencionar ocurrió. Pero también lo dice Isaías, por ejemplo, que muchas de las naciones van a convertirse, vamos a regresar al lenguaje puro. Las naciones lo dice que es Zafanías. Así que todo lo que pasó en Egipto va a repetirse, es lo que quiero decir. Regreso. Así que el Eterno nos ordenó de tomar un corderito. Y este corderito era uno de los dioses de Egipto. Se conoce como el dios Canum, el dios cordero. Para ellos era el dios principal. Inclusive, la descripción rápida del dios cordero, de acuerdo a la mitología, es: en el comienzo fue la palabra de Dios, la palabra estaba con Dios. Es una descripción del dios cordero, literal. Tal vez alguna vez escucharon tal descripción. Obviamente, Éxodo 12:14 nos dice que este servicio va a ser siempre recordado y vamos a celebrar esta fiesta solemne para el Eterno por todas las generaciones, o sea, para siempre y por siempre. Y como menciona Ezequiel 37, el final te dice que el templo es para siempre, o sea, vamos a celebrar Pascua para eternidad. Así que vamos a hablar del procedimiento de la Pascua. La fecha de escoger el corderito era el 10 de Nisan, que es el 10 del mes Aviv, que es el comienzo, por decirlo así, del comienzo del verano, si tú quieres. Esto es Éxodo 12:3. Es un cordero sin defecto, es un macho de 1 año. Ahora, este servicio no es para perdón de pecados, porque el servicio de perdón de pecados y el animalito es Yom Kippur, que es un cabrito. Así que este es un cordero. Así que cuando la gente me habla de un chivo expiatorio para perdón de pecados, nada que ver con el cordero de la Pascua. El cordero de Pascua es un sacrificio de agradecimiento. Eso es lo que es. Así que no puede ser para perdón de pecados, porque eso no es lo que la Biblia dice. Así que sería apropiar algo indebidamente. No sería válido, por decirlo así. Así que el cordero de la Pascua es agradecimiento, no perdón de pecados. El chivo expiatorio es para perdón de pecados, que es en octubre. Este servicio es aproximadamente alrededor de abril-mayo, para que sepan. Bien. Y este cordero es sin defecto, un macho de 1 año. Así que si tú golpeas este corderito, si tiene un araño, lo aruñaron, un defecto, no se puede usar. Obviamente hay gente de la idolatría de Roma que me hablan del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero era un ser humano que le pegaron y obviamente murió clavado. Nada que ver con el servicio de la Pascua, ni por cerquita. Para el perdón de los pecados del mundo sería el chivo expiatorio, así que ni siquiera inteligencia bíblica tiene, pero bueno. Ahora, este corderito era el dios Canum, el dios cordero, que los egipcios adoraban. Y nosotros matamos el cordero, lo descuartizamos como señal que no tenemos temor, sino fe en el uno, y marcamos nuestras puertas con la sangre del cordero, demostrando desprecio al Dios cordero, demostrando que tenemos fe en el uno, básicamente. Así marcamos nuestras puertas y el ángel de la muerte pasó nuestras casas porque demostramos fe en el uno, no en el Dios cordero. La gente que ama el Dios Cordero estaba opuesta a este servicio. Estoy seguro que mucha gente ama también hoy en día el Cordero de Dios. Y esa gente estaría opuesta a este servicio también. Pero el Cordero de Dios no es para perdón de pecados. Sería el chivo expiatorio de Yom Kippur. Así que ni siquiera inteligencia tiene. Y te lo dice Éxodo 12:12, que era una guerra contra los dioses de Egipto. Así que bueno, Dios no estaba con el Dios Cordero. Así que asamos este cordero, no lo hervimos, lo comemos con pan sin levaduras y hierbas amargas. Y se come en prisa. Y bueno, la orden de marcar las puertas con sangre fue una vez en Egipto. Así que no repetimos eso para que sepan. Ok. Así que, repito, la sangre del cordero en las puertas significa fe en el uno y no en el Dios, desprecio el Dios cordero.
Ok, bueno, continuamos. Pesaj en la tierra de Israel en los tiempos del templo. Este sacrificio se hace por casa, pero no es en la casa de uno, por ejemplo, en Santiago, Chile, sino que la gente que celebra la Pascua primero tiene que estar circuncisa para comenzar. Tienen que viajar a Israel, a Jerusalén. Hay gente que me dice, pero no hay espacio. Ese es el problema de Dios. Dios lo ordenó, Dios se preocupa por eso. Pero vamos a Israel en Jerusalén, por casa. Así que en mi casa, si es pequeña, invito a otra gente que tiene una casa pequeña y compramos un corderito. Y bueno, esa es la ley de acuerdo a Deuteronomio 16. Ok, es una reunión familiar, pero como dije, podemos invitar a otra gente porque hasta hoy en día eso se hace. El hombre tiene que estar circunciso para que sepan. Y el animalito se lleva al templo, se prepara, obviamente se descuartiza, y bueno, se come en la casa, como ya hablé, como en barbacoa. Y lo comemos con pan sin levadura, con hierbas amargas, con vino también rojo, con alcohol, porque la idea de tomar vino sin alcohol no es muy apreciado, para que sepan, en Israel. Esa es la ley. La idea en Israel es que el alcohol le da importancia al vino, eso es lo que significa. Pero bueno, la cena de Pascua se llama Seder, que es un orden donde recordamos que Dios nos sacó de Egipto con su mano poderosa sin doblar nuestra rodilla a la idolatría de Egipto. Específicamente el Dios Cordero, que era el Dios de Egipto más poderoso de todos, el Dios Canún. Así que despreciamos al Dios Canún, el Dios Cordero, por fe en el uno. Ok. Así que recontamos la historia de Egipto. Obviamente en la cena recontamos la historia, la narración de la esclavitud de Egipto y cómo el Eterno nos sacó de Egipto con una mano poderosa. Y esto es lo que viene en la era premesiánica, que es ahora, que el Eterno va a mandar al último redentor, que es Melech HaMashiach, que te repito, se llama David, porque viene Judá, David, Salomón del lado paterno, de acuerdo a Ezequiel 37, versos 24 y 25. Jeremías dice lo mismo, para que sepan, se llama David. No se llama no es Jesús, te lo digo así de simple, porque él no venía de Judá, David, Salomón del lado paterno, producto de adulterio. Pero bien, así que para que sepan, el Dios Cordero, Canún, era un dios antiguo de Egipto, representado como un carnero. Considerado el creador de la vida, como mencioné, Juan 1.1 lo describe bien. Y él moldeaba, él hizo lo humano, como dicen, por medio de la palabra todo fue hecho, ¿se me entienden? Esa es la idea. Pero bueno, los egipcios veneraban este cordero, símbolo de fertilidad, poder y conexión divina, que también, para que sepan, tenía su propia trinidad. Pero bueno, y Dios nos ordenó seleccionar un cordero sin defecto, descuartizarlo, marcar con la sangre los dinteles de la casa. Es un acto que representa un desafío directo contra la idolatría de Egipto, demostrando que el Dios de Israel tiene el poder sobre todos los dioses de Egipto. Así que, obviamente, lo dice Éxodo 12, que Dios va a ejecutar juicio contra los dioses de Egipto. Así que el sacrificio del cordero, la 10ª plaga, que tiene que ver con el primero de la creación, etcétera, que ustedes han escuchado esa ridiculez, que se refiere al Dios Cordero, el Dios Canún, el Cordero de Dios. Por eso el judío no tiene fe en el Cordero de Dios, sino en el Dios uno. Ok. Así que, de acuerdo al entendimiento bíblico, Dios ordenó eso, sacrificar el cordero, que era una prueba de fe de los israelitas, que era un acto que provocaría ira contra ellos de parte de los egipcios, pero nosotros estamos demostrando fe en el uno. Así que, y era, por decirlo así, cortar lazos totales con Egipto. Ok. Pascua en los tiempos del templo. Como mencioné, este era un servicio familiar. Eso se encuentra en esos 12, Deuteronomio 16. Y los sacerdotes descuartizaban el animalito y rociaban la sangre en el altar. En los tiempos del templo, para que sepan, cuando toda la nación de Israel llegaba, todos los sacerdotes tenían que estar sirviendo, y los levitas.
idea fantástica. Lo que la gente no piensa, cuando vayamos al templo, cuando fuimos al templo, los sonidos del templo, los levitas cantando, los animalitos sonando, los olores del templo, el incenso, los sacrificios, la visualidad del templo, todo era increíble. Familiar, amigos, nos encontrábamos amigos antiguos. ¿Cómo te va, Israel? ¿Cómo te va, Jacob? Y todos nosotros juntos. Ok, durante la cena se canta Halel, que son Salmos 113 a 118, que hasta hoy en día hacemos eso. Hoy en día obviamente no sacrificamos corderos de Pascua porque no tenemos el templo en nuestras manos. Pero muy pronto, porque nos encontramos al fin del exilio de Roma, la abominación que causa desolación va a ser eliminada y entonces vamos a continuar el servicio de la Pascua como lo dice Ezequiel 43, 44, 45, 46. Está escrito, eso es profecía. La gente que no le gusta ese es porque están a favor del Dios Cordero, así de simple. Ok. Así que cantamos Halel y obviamente comíamos el Corban Pesach, la comida de Pascua, que también incluía otro animalito, para que sean 2 animalitos, para llenar la gente y con el pan sin levadura, con el vino. Una fiesta, una fiesta. Hoy en día la celebramos sin Corban Pesach, pero una fiesta increíble, muy alegre. Ok. Obviamente después de la destrucción del templo, seguimos recordando la Pascua, pero estamos esperando el Cordero de la Pascua, obviamente, porque va a regresar de acuerdo a los profetas. Obviamente eso va a regresar en el servicio del tercer templo. Pero continuamos el servicio de la Pascua, obviamente, en nuestras casas. Contamos la historia de Pesach, la narrativa, la memoria, contamos nuestros hijos. Así que bueno, de acuerdo a Oseas 3, se entiende que este es un anuncio de que Israel iba a mantener sus tradiciones en el exilio hasta los tiempos de la redención final. Ok. Conexión de Pascua, el servicio de la Pascua en la era mesiánica. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Conexión con el futuro del servicio de la Pascua en la era mesiánica. Así que, así lo dice Jeremías 23. La redención mesiánica será aún mayor que la salida de Egipto. O sea, y hay un dicho que dice que vamos a olvidar, por decirlo así, no le damos tan importancia la salida de Egipto como el exilio de Roma. Porque este exilio va a ser final. Ese es el punto. Así que, obviamente, Pesaj, la Pascua, es un símbolo de esperanza, la redención final y el cumplimiento de las promesas divinas. Todos los pueblos van a celebrar las fiestas del Eterno, incluyendo Pascua, en el futuro, de acuerdo al profeta Zacarías. Todas las naciones van a subir. Hay gente que opina que solo Sukkot, hay otra gente que opina que también Pesaj. Nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos allá. Interesante, obviamente. Así que la Pascua es un festival de liberación. Todas las naciones van a recibir liberación de la opresión del exilio de Roma y todo el mundo va a alabar al uno. Por eso dice Bayom Ahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad. Eso lo dice Zacarías 14, verso 9. En ese día todo el mundo va a reconocer que Dios es uno. Así como dice Shema Israel, escucha Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno. Así dice Zacarías 14. En aquel día el Eterno uno y su nombre uno. La idolatría va a ser olvidada.
no va a ser recordada, va a ser despreciada para siempre. Y este templo es para siempre. La idolatría que está adorando el Dios Cordero está puesto esto, por doctrinas, teología, amor, la idolatría. Pero de acuerdo a Zacarías 13, verso 2, no va a haber idolatría en la era mesiánica. De acuerdo a la literatura idolatría, el Nuevo Jerusalén no tiene templo. De acuerdo a todos los profetas, el templo es para siempre. Por siempre y para siempre. Como mencioné, el Mesías de Israel, que se llama David, como lo dice Jeremías, lo dice Ezequiel, el rabino del mundo, no Dios encarnado, él y sus hijos, porque él está casado, un hombre recto casado, van a llevar todos los sacrificios al templo, como dice Ezequiel 45-46. Esa es profecía. No es doctrina, es lo que los profetas hablaron. Obviamente, así como hubo oposición en aquel tiempo, hoy en día hay oposición. En la era mesiánica, toda idolatría va a cesar, ya no va a haber oposición, así de simple. Todo el mundo va a reconocer que el eterno Dios de Israel, no hay otro parte de él. Y solo al uno vamos a adorar todos. Si piensa que me faltó algún punto, escríbeme acá abajo. Shalom Alejem.